Los partidos políticos de Chile Vamos buscarán presionar al Ejecutivo esta semana por el contenido del veto presidencial a la elección en 2 días y en una declaración conjunta acusan que es un resquicio para vulnerar groseramente la Constitución. En sectores del oficialismo advierten que van a estudiar si apoyan o no el veto, pero también lanzan una dura crítica. Llaman a los partidos opositores a sincerar que son ellos quienes están con la calculadora electoral. Vamos a tomar contacto con Gonzalo Elquín, quien tiene más detalles. Hola Gonzalo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal Tomás? María José, casi a las 11 de la noche este domingo apareció la primera de muchas muestras políticas que vendrán de una ofensiva opositora que busca una suerte de contraataque ante el veto presidencial que esta semana presentará el gobierno al proyecto de elección en 2 días. Esta mañana la presidencia de la UDI hará un llamado público al gobierno por la presentación de este veto, destacando que su redacción dejará sin multa a votantes extranjeros no nacionalizados para las elecciones de octubre. Recordemos que ese fue el punto que hizo el ministro Elizalde en la comisión mixta la semana pasada. En lo legislativo, los partidos opositores reconocen resignación. Fuentes de la radio incluso admiten que tendrán que apoyar las observaciones de la moneda y que son pocas las alternativas ante un veto presidencial. De no ser así, apoyarían terminar con la multa para todos los votantes por completo, cuestión que para la oposición es el peor de los mundos y en efecto aseguran es volver al voto voluntario. Pero a veces en lo público y en lo mediático se juega una batalla distinta. Una declaración elaborada por las 3 directivas de los partidos de Chile Vamos asegura que dejar sin sanción el voto obligatorio es un resquicio para vulnerar groseramente la Constitución, cuestionando que establece diferencias entre votantes para ejercer un mismo derecho en procesos electorales. Como suele hacer la oposición, compararon ese actuar con países como Venezuela y Nicaragua, advirtiendo que esas trampas no las aceptaremos en Chile. La diputada gremialista Flor Weiss dijo que el veto debe tener trabajo prelegislativo y que no puede vulnerar lo que este mismo gobierno ya comprometió. El veto es el que presenta el gobierno y nosotros esperamos que lo haga de verdad, sin presiones ni tensión, y que sea lo que llame a lograr un acuerdo y el cumplimiento de lo que este gobierno además dijo, que ellos defendían el voto obligatorio. Cuando ya presentan el veto, nosotros esperamos que ese veto vaya con un trabajo prelegislativo que lo tiene que hacer el ministro Elizalde. Diputados como Matías Ramírez del Partido Comunista y Catalina Pérez del Frente Amplio advirtieron en comisión mixta que el voto extranjero es un tema complejo que debe discutirse en reformas más profundas y que no se les advirtió a tiempo que sería temática esta ofensiva del gobierno por ese aspecto. Si bien la oposición ha impulsado el argumento del interés electoral del oficialismo, lo cierto es que la acusación de legislar con la calculadora en la mano es una calle en 2 direcciones con datos como respaldo. La encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo preguntó a votantes extranjeros el mes de mayo por quién votarían en la próxima presidencial, liderando la lista José Antonio Kast con un 30%, seguido de Evelyn Matei con un 28%. La tercera opción, no sabe, con 18% de las preferencias. Jaime Araya, jefe de bancada PPD, levanta la alerta. La bancada va a analizar la reacción del veto y solo en su mérito evaluará si lo apoya. Pero además le enrostró a la oposición que son ellos los que quieren incorporar una multa a todo evento y a todos los votantes que actualmente, ojo, no está en la Constitución. Vamos a estudiarlo en profundidad para ver si finalmente entregamos nuestros votos para su aprobación. Queremos llamar a la oposición a sincerar que son ellos quienes están sacando la calculadora electoral, voto obligatorio en la Constitución, sin multa. Ese es el régimen vigente para la elección de octubre. Y son ellos quienes están férreamente impulsando que se cambie ese régimen porque claramente les favorece, como se ha visto en distintos estudios de opinión. El diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, lanzó un duro ataque en contra del oficialismo, enrostrando que en el debate por el voto voluntario señalaron que este era un voto segregador, que fomentaba la sobrerepresentación de las clases más acomodadas. Dijimos que era una acusación en 2 direcciones y esta alocución del diputado Longton lo parece comprobar. Acusa que las fuerzas de gobierno quieren que vote la menor cantidad de gente posible porque solo así podrían conseguir ganar puestos públicos en las próximas elecciones. Esto demuestra que el Frente Amplio está dispuesto a cualquier tipo de mezquindad con tal de conseguir su objetivo, que vote menos gente en las próximas elecciones, porque si vota gran parte del país ya se dieron cuenta del tipo de hipocresía y la política que están acostumbrados a hacer, que lamentablemente se aleja del sentir mayoritario de nuestro país.
El diputado socialista Raúl Leiva fue uno de los que apoyó en segundo trámite que no existiera multa, y en las horas siguientes los socialistas salieron a matizar que era un problema de montos. Así fue que se viabilizó que la mixta redujera la multa máxima de 197.000 a 131.000 pesos, cifra que en todo caso aún es considerada excesiva por algunos. Leiva recordó que existe un proyecto del gobierno que fue presentado en octubre, que tiene 10 urgencias legislativas y que busca normar quiénes serán multados en el voto obligatorio y quiénes no, y que ese proyecto nunca ha sido tramitado en la Comisión de Gobierno Interior del Senado de la República. La regulación del voto obligatorio debe tramitarse de una manera más adecuada. El gobierno presentó un proyecto de ley en octubre del año 2023, regular el voto obligatorio, sus sanciones y también aquellas personas que estaban exentas. Lleva ya más de 9 meses sin siquiera comenzar su tramitación y el gobierno ha formulado 10 urgencias. Un comentario escuchado en ocasiones en el Congreso, Tomás María José, es que el Ejecutivo tiene victorias políticas breves o que cuando sus estrategias funcionan no logra capitalizarlas. En esto, ojo, también se podría notar porque poner a la oposición contra la espada y la pared, como ellos mismos han dicho, y que se termine respaldando este veto con una reacción propuesta por el Ejecutivo, es cierto, puede ser efectivamente una buena noticia para la moneda, pero las fuerzas opositoras ya se han reunido, ya están conversando y ya están buscando la manera de hacer pagar al gobierno por, de alguna manera, ponerlos en la posición en la que los va a poner el veto presidencial. Y en eso, por supuesto que sabemos que hay mucho espacio. Está toda la agenda de seguridad, están los proyectos del pacto fiscal, iniciativas de diverso tipo, controversiales como la ley de pesca, por ejemplo, y también, sin lugar a dudas, digo, la reforma de pensiones. Son todos momentos o proyectos y caminos políticos en los que la oposición podría, entre comillas, cobrar esta ofensiva del veto presidencial del Ejecutivo, que va a ingresar sí o sí y que eventualmente estarían obligados a apoyar en el Congreso Nacional. Tomás María José. No sé, yo creo que hay algo que no es explicable. Ocurre que la Constitución en su artículo 15 no solamente dice que el voto es obligatorio, sino que además tiene multas y sanciones. Entonces resulta que alguien que quiera eliminar la multa incumple la obligación constitucional. Entonces, ¿es que no conocen la Constitución? Uno. ¿O es que simplemente están confiados en el Tribunal Constitucional que hoy tiene mayoría oficialista? ¿Cuál es la explicación de todo esto, Gonzalo? Ahora, en todo caso, Tomás, estamos funcionando bajo el entendido, y tienes razón en apuntar tú la diferencia, de que suponemos que el veto no va a eliminar la multa por completo. No me refiero a los parlamentarios. Es un compromiso de la ministra Toá. Sí, no me refiero también del Ejecutivo. No, me refiero a los Cosa distinta es la explicación con el voto extranjero, ¿no? Que ahí podemos creerla o no creerla, pero esa es la que está sobre la mesa y probablemente va a eliminar la sanción para las personas que son extranjeras que viven en el país, pero que no son nacionalizadas, que no son ciudadanas. Esa es la controversia por la cual supuestamente la oposición no tendría espacio para resistirse, y lo que tendrían que hacer sería apoyar, a menos que, y ahí hay que ver si es que lo hacen, y se busque por vía de las mesas de ambas cámaras reinterpretar el veto para ver si de esa manera cambian las mayorías o las reglas del juego, pero la verdad es que es muy difícil que tenga escapatoria en la oposición en torno a no apoyar la propuesta que venga del Ejecutivo. En todo caso, nosotros entendemos que van a buscar, o se supone que se iba a buscar, un diálogo entre gobierno y oposición para que hubiese, como dijo la diputada Flor Weiss, un trabajo prelegislativo que deje a todos razonablemente contentos o razonablemente disconformes en partes iguales, ¿no? Me refiero a los parlamentarios que estaban proponiendo que no hubiera sanción cuando la Constitución establece que es obligatoria la sanción. Mira, yo creo que para los extranjeros avecindados por más de 5 años, que es una norma que existe hace muchos años, existía antes del golpe militar del 73, así que estas son normas antiguas chilenas, yo creo que es obligatorio y además con multa. ¿Por qué? Porque el artículo 15... después de hablar de los extranjeros, dice que las votaciones serán personal, igualitario y secreto. El sufragio será obligatorio ¿para quién? Para los electores, no dice ciudadanos, electores en todas las elecciones, salvo las primarias, y fijará las multas y sanciones. ¿Para quién? Para los electores. La Constitución es clarísima. La Constitución es clarísima. Ahí hay un punto, el Ejecutivo ha dicho que, lo dijo la ministra vocera Camila Vallejo la semana pasada, los chilenos tienen que elegir el destino de Chile. Llama la atención que sea ese el argumento, considerando que bajo la misma Constitución, las personas que llevan más de 5 años viviendo en nuestro país
con papeles, con residencia definitiva, tienen el mismo derecho y deber a voto que un ciudadano son personas chileno. que están legalizadas. Exacto. Por ende, personas legalizadas. No llama la atención que ese sea el argumento, decir los chilenos tienen que elegir el futuro de Chile. Por otra parte, Gonzalo, quiero poner... Perdón, te hago un paréntesis. Ese es el discurso de la gente que ella dice de ultraderecha a nivel internacional. O sea, ese es un argumento que para ella debería ser de ultraderecha. Pero lo toma y lo hace propio la semana pasada cuando se habla del veto. Sí. Gonzalo, llama la atención, el Ejecutivo había planteado que esta semana es semana distrital, por ende debiesen presentar el veto la semana que viene, casi la penúltima semana de julio, casi al filo del plazo que incluso estipuló el CERVEL para la inscripción de las candidaturas. Al ser tan encima de las elecciones, cambiar las reglas por la poca decisión o por la poca capacidad de ponerse de acuerdo de los políticos, a mi parecer es irresponsable y da muestra en una nueva ocasión de que tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo no están dando el ancho. Tenemos elecciones en octubre. Ya estamos a punto de que venza el plazo para que las personas hayan podido realizar sus cambios de domicilio electoral, para poder inscribirse, entre otros. Se va a vencer el plazo también de la inscripción de las candidaturas y todavía no sabemos cómo va a ser el voto. Todavía no sabemos si es que va a ser obligatorio con multa, si es que la gente va a poder ir a votar sin ningún tipo de castigo económico en caso de que no lo haya. O sea, no se conocen las reglas del juego a pocos meses de una elección. Yo creo que eso no habla de un país serio. Se están cambiando las reglas. Si las dos elecciones pasadas votaron los extranjeros con multa. Además, si se están cambiando ahora, encima. Sí, eso es efectivo. Claro. Pero además la Constitución es clara. Sí, es cosa de leerla. Yo no entiendo cómo la pueden interpretar de otra manera. Es muy increíble todo esto. Y por último, la declaración de Camila Vallejo notable. Si ellos querían los extranjeros, si ellos querían acoger a los extranjeros, eso decía el programa de gobierno y ahora dicen los extranjeros no. Y si es no, entonces no educación para los hijos, no salud, no esto. ¿Qué no? ¿Solo eso no? Es muy complejo lo que está ocurriendo, ¿eh? No sé. Porque son extranjeros que se legalizaron. Entonces, ¿la legalización en Chile no sirve? Sí, a ver, ofrezco un punto que ha hecho el ministro Elizalde un montón de veces, ¿no? De por qué hacen esto. Porque, bueno, primero, la respuesta que yo pregunté, Tomás María José, en fuentes del Ejecutivo, personeros, asesores, y este mismo argumento que ustedes acaban de dar, de que ya ha habido 2 elecciones con esta figura en donde una persona extranjera no nacionalizada puede ser multada. Y ellos dicen... Pareciera ser que su respuesta es que se dieron cuenta ahora. Si es que somos bien honestos, la pregunta es que nos dimos cuenta ahora. Bueno, eso, poco convincente o no, esa es la respuesta que hemos recibido, digamos, en los pasillos del Congreso, conversando con representantes del Ejecutivo. Después lo otro, ellos dicen que, claro, antes siempre existió que el avecindado extranjero no nacionalizado tuviese que votar y eventualmente estar sujeto a multa, sin duda, pero en un modelo en donde no estaba la inscripción automática y el voto obligatorio. Esa es la diferencia, dicen ellos, que supuestamente antes, en el pasado, esa persona extranjera no estaba inscrita automáticamente, tenía que hacer ese proceso, pero eso también es cuestionable, porque hay algunos que dicen que cuando pasan los 5 años el avecindamiento ocurre de manera automática, entonces hay 2 posiciones distintas. Y lo último, respecto de lo que decían ustedes, esto es verdad. Los diputados socialistas presentaron un proyecto para que solamente puedan votar personas nacionalizadas. Y fíjese que eso le gusta bastante al Partido Republicano, y yo diría que también a parlamentarios que son considerados más conservadores o más duros en Chile Vamos, como por ejemplo la diputada Camila Flores, que dijo, sin lugar a dudas yo apoyo el proyecto del Partido Socialista. Entonces aquí también hay una suerte de juego de máscara en donde uno va acomodando los argumentos a medida que van encajando con las ideologías o los sectores ideológicos, pero después cuando ya me sirve otro argumento que a lo mejor representa mejor a otro sector, bueno, lo utilizo igual porque me sirve en esta pasada. Y efectivamente, un discurso en donde uno extrema el acceso a derechos civiles, como por ejemplo el derecho a voto, en una condición estricta de nacionalización, como puede ser, es cierto, en otros países del mundo, es un discurso que uno no se hubiese esperado, como muchas otras
otras cosas que uno no se hubiese esperado de un gobierno de izquierda como es este, con el programa que tenía y con el discurso de los parlamentarios que tiene y que finalmente llegan al poder con este tipo de propuestas. Es el PS el que está impulsando este proyecto, es cierto, pero vamos a ver qué termina siendo el Frente Amplio, el Partido Comunista y el resto de las fuerzas de oficialismo cuando le digan, ¿qué opina usted? ¿Debería ser solo nacionalizado o nacionalizada la persona que vota? ¿Y qué significa eso políticamente? Yo me pregunto en materia de declaración de principios sociales, yo largo, etcétera, respecto a un sector político que uno entendía, defendía el concepto de que emigrar era un derecho y que derivado de él venían una serie de otros derechos que todos los estados debiesen ser capaces de garantizar a personas que vienen a probar suerte en el país. Ayer una entrevista al senador Ricardo Lagos Weber para tratar de explicar por qué había tanta dispersión de votos respecto de esto en el oficialismo. Y yo leo la entrevista porque trata de explicar esto y quedé más confundido. Entonces, es que él dice lo siguiente. ¿A usted le gusta el voto obligatorio o es de los nostálgicos del voto voluntario? No, soy partidario del voto obligatorio. No, el caminar con el voto voluntario no fue una buena experiencia. Pero usted se abstuvo. Fue petición del gobierno con el voto obligatorio. Y él dice, miren, escuchen esto, nos obtuvimos 7 senadores del oficialismo. Otros 7 votaron en la comisión mixta en contra. 2 votaron a favor. Y hubo otros que no votaron porque no estaban, etcétera. Quiero decir que hubo una confusión y un desconcierto porque entendíamos que lo de la mixta, que venía además casi aprobado por unanimidad con 2 representantes nuestros, el senador Velázquez y la senadora Bodanovich votando a favor. Entonces, el gobierno apareció de manera tímida, confundido en esto. Creo que generó una tremenda confusión el gobierno, dice. Eso es lo que dice. Y le preguntan, la propuesta de la mixta era casi idéntica a la propuesta original del gobierno, o sea, multa para los electores. Entonces, ¿por qué decidieron ustedes abstenerse y no siguieron respaldando el informe de la mixta? ¿Se lo pidió al ministro Álvaro Elizalde a ustedes? Y dice, no, pero se generó una dinámica de mucha confusión en ese minuto. Por eso le pedí al ministro Elizalde que pudiera orientarnos en la sala. Y ahí sale con una tesis, la de los ciudadanos y los electores. Eso yo no lo comparto porque el artículo 15 de la Constitución es clarísimo. El sufragio es obligatorio para todos los electores, lo que yo les leía recién. Entonces debería haber multa también para los extranjeros que no voten. Sí, dice Lagos Weber. Estuvo en los últimos 2 procesos electorales en los cuales el voto fue obligatorio para todos, chilenos y extranjeros, y con multa. Uno puede cambiar su opinión, pero no en 3 horas. Y junto con cambiar de opinión se debe fundamentar, y esto no fue claro. Por último, además de fundamentar el cambio de opinión, debe considerar el sentido de oportunidad. Aquí no se cumplió eso. Se cambia luego de 3 horas de aprobada la propuesta en la mixta y estando a 3 horas de la elección. El proceso fue bien llevado pero mal cerrado. Se ha prestado para acusaciones cruzadas. Finalmente, ojalá que cualquiera sea la resolución que adopten el gobierno y el Congreso, pase el test del Tribunal Constitucional. Fue el entendido de que actuaron confundidos, entonces usted se equivocó al abstenerse. Me abstuve porque no había coherencia. Dice que estaba confundido. Tremenda la entrevista, a mi juicio, de un tema tan relevante. Acá, Tomás, nos dicen... Es una entrevista que apareció ayer en La Tercera. Nos dicen uno de nuestros auditores que esto es un traje a la medida y, opinión, coincido. Es raro ver al Ejecutivo básicamente defendiendo que el voto extranjero sea sin multa, defendiendo algunos el voto voluntario, siendo que el presidente había hablado de un mínimo civilizatorio cuando se hablaba del voto obligatorio, y tener por otro lado a la centro derecha pidiendo voto extranjero. O sea, como que acá se han dado la vuelta a la chaqueta, pero todos, y cuando se habla de la calculadora o el traje a la medida, buscando que las reglas vayan lo más cercanas posibles al resultado que yo busco en una elección, es lo que se ha visto ahora. Discursos que no correspondían a un sector político según las declaraciones históricas y que ahora se están dando. Siento que es bastante inentendible, pero quiero hacer el punto nuevamente de que estamos a pocos meses de la elección y no se sabe cómo van a ser las reglas. Bueno, vamos a esperar qué es lo que sucede. Yo invito mejor a leer la Constitución, que es un mandato general para todos. Yo creo, y no puede haber leyes inconstitucionales. Yo creo que ahí está la solución, Gonzalo. Sí, sin duda. Se ingresa el veto a finales de esta semana, Tomás María José, supuestamente, según lo que dijo el ministro Elizalde. Y para hablar de fecha rápidamente, hasta el 26 son las inscripciones de los candidatos. Este proyecto del veto presidencial, con toda su ratificación, tiene que tramitarse entre lunes y miércoles de la próxima semana. Simplemente no hay más plazo. Y la verdad es que tampoco
es tan convincente la explicación que dio el Ejecutivo en torno a si es que eventualmente podría haber algún problema con los tiempos de la inscripción de candidaturas si es que el veto termine de tramitarse incluso pasado ese plazo. La verdad es que, y aquí el CERVEL también habría que preguntarle al director ejecutivo Andrés Tagle qué piensa respecto de los plazos, porque la verdad es que efectivamente, como dices tú, María José, no solo es poco serio, sino que ya directamente podemos entrar en un problema de tipo administrativo si es que esto no se tramita a tiempo. Esta semana hablaba muchas presiones por ese tema, Tomás, María José. Muchas gracias, buenos días. Que tengan buen día. Igual.